Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El Pacto Mundial sobre Migración, conocido como el Pacto de Marrakech, es el primer esfuerzo internacional por regular los flujos migratorios bajo el principio de colaboración entre países, aprovechando los beneficios de la migración y protegiendo los derechos de los inmigrantes sin documentos. Sin embargo, varios países, empezando por Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, se han desvinculado de este acuerdo. Veamos el contexto. En diciembre de 2018 se firmó en Marruecos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. El pacto consta de 23 objetivos generales que cada uno de los países signantes se compromete a respetar en su propia política migratoria. Defiende una mayor coordinación e intercambio de datos entre los estados y mayores esfuerzos en políticas de integración. El documento señala que la migración es un fenómeno global, por lo que ningún país puede abordar en solitario y busca abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración regulada. También establece que se evitará la separación de familias y que detener migrantes será la última opción. Garantiza un regreso seguro y digno a los migrantes retornados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos en sus lugares de origen. Desde 2018, México registró un flujo masivo de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Primero, 1,500 personas ingresaron en caravana, aunque solo 150 lograron llegar a la frontera con Estados Unidos. En octubre, una segunda caravana con 8,000 intentó ser detenida en la frontera con Guatemala, pero los migrantes derribaron las rejas. Entonces el gobierno mexicano anunció que solo permitiría el ingreso a quienes tuvieran visa o presentaran documentos de identificación para solicitar refugio. En mayo pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México. A través del programa, México entregará este año $100 millones a El Salvador, Guatemala y Honduras para generar empleos y evitar la migración, y en 2020 se plantea entregar el doble. El Pacto de Marrakech no es vinculante y cada estado determina sus propias políticas migratorias, aunque estuvieron en las mesas de negociación Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana. Se han desmarcado del acuerdo, argumentando que es incompatible con su soberanía o que podría tener un efecto de incitación de la inmigración irregular. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, el Pacto de Migración, que por cierto me acuerdo cuando empezó el gobierno de López Obrador, el primer viaje, creo que el canciller Ebrard fue precisamente a firmar este compromiso. Me acuerdo que puso una foto en Twitter, aterrizando, me parece, en Marruecos para la firma de este Pacto Global sobre Migración. Pacto Global sobre Migración que hace exactamente un año, hace casi un año, el 1 de diciembre, cuando empezó este gobierno, no nos imaginaríamos lo que ya decía Ricardo en el bloque pasado, que le estamos haciendo para muchos el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria. ¿No es un poco, contradictorio que de repente vamos a la ONU y defendemos esto y de repente aquí en casa estamos haciendo lo otro? Sí, yo creo que el problema desde luego de migración pues es estructural, ¿no? En México tiene mucho tiempo, como el pacto, desde luego este primer esfuerzo internacional vinculante, que también está centrado tiene una dimensión humana y también tiene la parte, digamos, de protección a los derechos humanos, acompañamiento a menores. Yo creo que en ese sentido es muy innovador y por eso creo que fue un buen gesto que el canciller, digamos, que recién llegado lo firmara, ¿no? Ahora bien, eso fue en diciembre, como mencionas, ¿no? Justo meses después, pues no pensaban, digamos, el nivel de la crisis migratoria que se avecinaba. Un poco esta transición, no solo del poder, sino quién va a estar a cargo de, digamos, que de los trabajos de atender la migración. O sea, es de seguridad interior, los tiene la Secretaría de Gobernación o los lleva Cancillería, con un INAMI cada vez con menos presupuesto, la Comar también con un relevo, digamos, de su titular, con poco presupuesto, digamos. No vieron venir la crisis migratoria que se avecinaba y bueno, ahora están un poco en el lío de ser parte de un compromiso vinculante de esta naturaleza y al mismo tiempo no recibir señalamientos, por ejemplo, de la ONU, de la alta comisionada Michelle Bachelet para los derechos humanos respecto a la relación de la Guardia Nacional, porque eso le aumentas el elemento Guardia Nacional, Policía Federal, esta fusión para atender la migración. Yo creo que es un cóctel bastante explosivo, ¿no? Yo creo que, como bien menciona Emerson, ha sido muy complicado esta empalme del Pacto Mundial de Migración, que en efecto ofrece todas estas protecciones y ofrece todos estos estándares y estas bases y la realidad. Pero también me parece que México ha insistido muchísimo en esta visión
compartida pero diferenciada de la migración. Y creo que no podemos olvidar otra vez que muchos de estos tratados, de estos pactos, son obviamente el ideal y son lo que querríamos llegar a alcanzar. Pero también creo que tenemos que partir desde la realidad en donde está el país, con los aliados que tiene, con los vecinos que tiene, con la geografía que tiene. Creo que obviamente hay muchas acciones del gobierno que pueden desplegarse a favor de cumplir este pacto de mayor manera, a favor de atenerse más cercanamente, pero creo que también el hecho de que Estados Unidos esté constantemente rechazando esta responsabilidad compartida diferenciada es, digo, fundamental para México en el sentido de que nos cuesta mucho trabajo gestionar como país de origen, tránsito, retorno. ¿Cuál es la otra que me falta? Es origen, tránsito, retorno. Me falta una. Pero bueno, las cuatro aristas, creo que destino, muchas gracias. Creo que es una situación muy complicada cuando tu pareja de baile, digamos, que se rehúsa. Yo tengo una visión muy diferente de esto. Creo que es uno de los puntos de la agenda de política exterior más, hay que decirlo, vergonzosos del gobierno actual. Es vergonzosa la manera en la que estamos tratando a los migrantes centroamericanos. Es vergonzoso el diseño de políticas públicas que tenemos en materia migratoria. Es vergonzoso que no estemos dando dinero para la Comar, que es una agencia mini que se creó en los años 80 para hacer frente a un fenómeno totalmente diferente que era la migración centroamericana hacia México. Es vergonzoso que no hayamos podido reformar tampoco el Instituto Nacional de Migración, que es conocidísimo por sus violaciones a derechos humanos, por el nivel de corrupción de las autoridades que ahí se desenvuelven. Y finalmente también es bastante irónico que nuestro esfuerzo en Centroamérica, que México presuma al mundo y que vaya a Europa y que pida la adhesión de los países europeos hacia nuestro plan en Centroamérica. Y hasta el momento, nuestro plan en Centroamérica se basa en un programa llamado Sembrando Vida, del cual no tenemos ni evidencia del funcionamiento, ni evidencia de cómo se están distribuyendo los apoyos, y que eso es principalmente lo que se está exportando a Centroamérica, algo que es totalmente incierto. Entonces, aquí lo único que tenemos, y lo que creo es simplemente que estamos violando la última máxima del gobierno actual en términos de política exterior, que la mejor política exterior es una buena política interior. Pues en este caso no es ni buena la interior y menos la exterior. A ver, déjame nada más preguntarles, y lo pongo así un poco para polemizar, porque en efecto es vergonzoso lo que está ocurriendo con el trato a migrantes, pero es algo vergonzoso que ha ocurrido siempre. Y yo no veo ningún cambio distinto al gobierno de Peña o al gobierno de Calderón. La tragedia de San Fernando en Tamaulipas pues evidenció justamente que nuestro sistema migratorio está roto y que nuestras autoridades migratorias violan derechos humanos. Pero antes no enviabas a toda la Guardia Nacional hacia la frontera sur y la frontera norte. Además de que los datos últimos, cuando se habla de cómo hemos llegado hacia este corte de caja, no se dice ni todas las violaciones que están sufriendo las migrantes centroamericanas en México. Se han ocultado los datos de secuestros. Han sido los organismos extranjeros quienes han registrado cuántos son los secuestros en Tijuana de familias centroamericanas, cómo operan afuera de las mismas instalaciones del gobierno mexicano. Quizá anteriormente pues sí existía esto, pero a ver, ¿eso cuándo pasó? ¿Hace 4 años? ¿Hace 5 años? Habría momento... Hace uno todavía, ¿no? Hace 2. Bueno, a ver, claro. San Fernando, pero San Fernando no, o sea, San Fernando es la historia reciente de este país. Sí, pero digamos, ya con autoridades migratorias, ¿no? Es decir, la estrategia del gobierno mexicano frente al problema, la situación de la migración, o sea, no se explica, y creo que, bueno, lo pasamos por alto muy rápido, pero bueno, tiene que ver desde luego con la exigencia de Estados Unidos del tercer país seguro. Tanto el gobierno como el Senado dijeron, no vamos a aceptar tercer país seguro. Bueno, pero de facto ya está pasando, ¿no? O sea, y yo creo que esos matices de cómo presentas una victoria política en materia migratoria, porque evitamos el 5%, ¿no? De aranceles. Bueno, hay, digamos, analistas conservadores que en su momento, o sea, te dijeron, la verdad te aguantabas el 10 y el 15% de aranceles, ¿no? O sea, digamos que en el momento en el que se mezclan migración, aranceles, Trump, año electoral, es, digamos que es una pésima combinación. Y el gobierno mexicano, desde luego, lo único que tiene es un acuerdo, digamos que sin garantías, ¿no? Firmado por el consultor jurídico adjunto, digamos que hace 90 días. O sea, digamos que estamos firmando, con qué indicadores. Y entonces, Cristina, firma este compromiso global y de 100 Naciones Unidas que respetamos los derechos de los inmigrantes, pero digamos que exponenciando una situación que ya ocurría, pero que ahora está magnificada por el número mayor de inmigrantes, por la Guardia Nacional, por la imposición de Estados Unidos y demás. ¿No es como contradictorio? O sea, ¿el gobierno de México podría aprovechar esta firma del tratado para incluso aplicarlo en casa y dejar de ser, ¿cómo es? Candil de la calle, oscuridad en la casa? Claro, yo creo que sobre todo el discurso que tiene el presidente de ver por los hermanos migrantes, por los hermanos centroamericanos, el plan de desarrollo, creo que tiene que pasar por el pacto de migración. O sea, estaba leyendo el objetivo 13 del pacto dice que
utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar alternativas. Y a mí me salta muchísimo que en la frontera sur tenemos a los migrantes africanos detenidos en sabrá Dios qué condiciones desde hace meses. En Tapachula. En México vemos cómo viven los centroamericanos la detención en Estados Unidos, pero no sabemos cómo están los africanos en Vimos México. imágenes de la Guardia Nacional deteniendo a una mujer centroamericana, nicaragüense creo que era. ¿No? Entonces creo que por lo menos, por ejemplo, en ese podríamos empezar a hacer las cosas diferente y decir, ok, el problema es muy complejo, pero por aquí vamos a empezar a actuar en consonancia con los principios que firmamos, sobre todo porque México fue muy importante en la negociación del pacto. Y corresponde a un gobierno anterior, pero este gobierno decidió darle continuidad al ir a Marruecos a firmar y creo que se puede hacer mucho mejor las cosas utilizando esto como guía o como excusa si quieren. Sobre todo creo que también se puede cambiar la narrativa. Creo que México y la administración actual pueden ser más humildes en la manera en la que están presumiendo o mostrando los resultados de una política bastante decepcionante. Porque, digamos, ahorita vemos las noticias y vemos sus reportes y vemos sus videos y parecería que es algo digno de celebrar y que entonces todos tenemos que llegar con tamborcitos y con platillos a celebrarle su política, cuando más bien podrían salir y decir, ¿saben qué? Sí nos está costando trabajo esto. Hay grandes retos como el crimen organizado, hay grandes retos que es un fenómeno migratorio que no habíamos visto antes y por lo tanto solicitamos ayuda internacional, ayuda del ACNUR para que nos ayuden a administrar este complejo proceso. Y no simplemente decir que todo está excelente y que nuestra política migratoria es ejemplar, que justo es parte de lo que va en contra del Pacto Mundial de Migración. Y que la respuesta también del gobierno mexicano ha estado orientada también al PDI, ¿no? Lo que mencionaba Inés, es decir, la panacea de la crisis migratoria es el PDI, cuando la misma CEPAL, digamos que coadyuvó para hacer este plan de desarrollo integral, te dice Andrés Manuel, el presidente, dice que es un problema estructural y que en la medida en que deje de haber pobres, que se reduzcan las desigualdades, la gente va a dejar de migrar. Bueno, eso es una solución de largo plazo, es decir, en lo que eso pasa, digamos, millones de personas están sufriendo en la frontera, desde luego el enclave también con las ONGs, la iglesia, las casas de migrantes, es decir, es una red bastante compleja y yo creo que coincido con Ricardo en que la respuesta yo creo que ha sido un tanto soberbia y también un poco reduccionista para pensar que el PDI nos va a dar la respuesta de todo, ¿no? Yo creo que definitivamente hay dos ópticas, ¿no? La parte de la comunicación del gobierno que creo que siempre va a ser excesivamente positiva acerca de todos sus planes. Creo que hay pocos gobiernos que van a salir a decir, le estoy echando ganas, pero no me está saliendo, denme 2 años más. Entonces, yo creo que en efecto hay una comunicación de gobierno muy fuerte, muy positiva, pero también creo que el canciller ha sido bastante honesto en decir que son mecanismos muy complicados, especialmente de protección de menores. Creo que sí han pedido ayuda al ACNUR, a las organizaciones de la OEA de Derechos Humanos, a todas las demás que sí han sumado, sí han querido participar. Han sido críticos de México las organizaciones de derechos humanos por las violaciones. Por supuesto, ese es su trabajo, pero también están trabajando de la mano con México, que creo que me parece muy positivo, porque muestra que confían en que México está dispuesto a llegar a cumplir estos espacios, estas metas, que definitivamente no creo que son simples, ni creo que se van a lograr en 6 meses o 1 año de gobierno. Pero a mí me parece que tenga una visión diferente. Creo que no hay esa soberbia tan grande que se menciona y creo que sí se ha buscado esta alianza internacional y finalmente creo que sí, al final la solución tiene que ser de largo plazo, porque si no, nunca se va a acabar este tema de la migración forzada. Yo no solamente haría una superapunte, y sí me gustaría mucho más transparencia en este tipo de comunicación que tienen. Cuando hablan de que Estados Unidos y no sé cuántos países les dieron su apoyo, a ver, les dieron nada más un visto bueno a un documento. Nunca casi no hay ninguno de estos compromisos de dinero que son lo que se necesitan y justo es una crítica también. Hay que ser más transparentes en cómo estás planteando tu plan y quién te está apoyando. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando, hablaremos del otro tema que México llevó a la Asamblea General. 70% de los delitos que se cometen en nuestro país se realizan con armas llegadas desde Estados Unidos. ¿Es posible frenar este tráfico en el marco de Naciones Unidas o no? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.